¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. Ya bien, para entender esto del liberalismo hay que entender primero que nada que la idea liberal es que todos como personas avancen individualmente. O sea, ya esto es como, esta es la comunidad, ¿cachai? Pero este avanza solo por su cuenta, este avanza por su cuenta, este avanza por su cuenta y finalmente todos avanzan juntos. Pero por individual, no sé si entienden. Sí. Eso es como lo principal del liberalismo. ¿No? Sí, que no más. Ya. Hay tres conceptos. Hay tres conceptos que explicó, están entre la guía y lo que explicó el profe del liberalismo. Para empezar, que el liberalismo es un pacto social que se hace entre la población y entre el Estado. ¿Ya? La población le dice al Estado, o sea, no le dice directamente, pero es como que le dijera. Le dice ya, nosotros te otorgamos el poder político de que nos gobiernes a cambio de que ustedes nos den el correcto desarrollo de nuestras libertades individuales y una buena organización del pueblo, porque obviamente si no tienen una figura líder no saben organizar bien. ¿Ya? La segunda idea es una doctrina que defiende el desarrollo de las libertades individuales para avanzar todos juntos. Este es el segundo concepto. Y el tercero es como pensamiento político, una filosofía que se basa en los principios de ilustración. Por eso es que todos los liberales, la principal idea que tienen es de educarse, porque están basados en la ilustración. Y la ilustración, los ilustrados son aquellos que tienen una carrera, que tienen sus estudios, ¿cachai? Ya. ¿Explico más la guía o el cuaderno? La guía. No de verdad, no sé. Todo lo que nos pasó, porque el profesor solamente pasó demasiado, no pasó ninguno. Por eso voy a explicar toda la guía. Sí, la primera página. Y entonces, esto es lo que dijo John Locke a fines del siglo XVIII. Y también dijo que para que un gobierno liberal funcionara de manera correcta tenía que tener dos cosas. Gobierno representativo a través del Congreso y redacción de leyes constitucionales. Es decir, que de a poco se vaya... A ver, como que... Lo que pasa es que como la Constitución primero era como más conservadora. Sí, eso, hacer más reformas. Eso. Y gracias al desarrollo de las libertades se podía obtener felicidad y progreso. En el siglo XIX el liberalismo ya estaba en Chile y estaba a favor de la división de los poderes del Estado, estaba a favor de la fiscalización, o sea, eso de la división de los poderes del Estado es cuando se divide en judicial, eso y legislativo. Ya, la fiscalización del poder político es lo que dijo el profe de las rotativas ministeriales, que era cuando el poder legislativo cuestionaba a los del poder ejecutivo, que eran principalmente ministros. O sea, no, en realidad sí son los ministros. Entonces como que los cuestionan. ¿Y el presidente eso? Sí, pero es que eso tengo una duda. ¿El legislativo cuestiona al presidente? Sí, es que pero a través de los cuestiona a los ministros, cuestiona al presidente, porque los ministros son decisión de los presidentes. Pero el profe dijo que la Constitución decía que no se podía juzgar al presidente antes de que terminara su mandato. También sale en el documento, al final. Entonces el presidente... Se juzga indirectamente se juzga al presidente. Se puede decir que tomó malas decisiones por los ministros que tienen que Ya. Tirarle un palo, ¿no? Sí, eso, le tiran el paso. Ya, entonces el poder legislativo cuestiona a los ministros, les pregunta por qué están haciendo las cosas y finalmente los ministros a veces deciden bajarse solos y a veces se baja todo el gabinete en señal de apoyo. ¿Entienden eso? Sí. Sí, que no más. ¿El gabinete de todos los ministros? Sí, pues, a veces, la guía dice que a veces como que ya, el legislativo cuestionaba tanto a un solo ministro que todo el gabinete en señal de apoyo se bajaba con él. Y se formaba un nuevo gabinete. Ya. Dice que los liberales también estaban a favor del desarrollo de las garantías individuales y libertades públicas. ¿Qué es eso? Y obviamente estaban en contra de tres cosas que son como principales y que salen acá en la guía. O sea, tres cosas principales. No sé cómo explicarlo. Ya.
los liberales estaban en contra de que el poder ejecutivo estuviera por sobre el legislativo. A esto se le llama centralismo, cuando el poder ejecutivo está sobre el legislativo, es centralismo. Y el interno porque ellos decían que obviamente el Congreso es que tiene que tener más poder por ser más representativo del pueblo. También dicen que están en contra de la intervención electoral. Esto era, cuando se votaba, era este poder el que cuenta los votos. Entonces, obviamente, si aquí está el presidente y los ministros, es obvio que van a meter mano a los votos. Y se adulteraba la cantidad de votos por un candidato u otro. Y también estaban en contra de que la iglesia se metiera mucho en lo que eran asuntos del Estado. O sea, para los liberales, a ellos les gustaría que como que la iglesia se metiera en sus propios asuntos eclesiásticos y el Estado en sus asuntos políticos, ¿cachai? Sí. ¿Qué más? Yo tengo una duda con la secularización, que el profe dijo que eran hartas cosas, pero eran varios temas de la secularización, pero sí, la cuestión del sacristán, los cambios de ideas, la gente como con cultura llegando a Valparaíso, que traen como que la religión ya estaba separada en Europa. Lo que pasa es que la palabra secularización significa separación de la iglesia de algo. Tenemos la secularización. Los liberales querían la secularización principalmente del Estado, pero también querían la secularización de la sociedad, o sea, la separación de la iglesia de la sociedad. Por ejemplo, acá en la guía sale eso de la secularización de la sociedad. Los conservadores estaban de acuerdo con que la iglesia interviniera, los liberales no. Sin embargo, los liberales como que le ganan esta batalla a los conservadores cuando se hace la interpretación del artículo 5. ¿Cachan eso, cierto? Sí, eso de la Católica Apostólica Romana. Y aparte, tienen otra ventaja a favor, que llegaron a Chile muchos extranjeros que eran principalmente ilustrados. Y ellos traían distintas religiones. Y sería como estúpido que, por ejemplo, el presidente le dijera, no sé, a que llegara un liberal a educar a mi pueblo y yo le dijera, es que tú tienes una religión distinta, ándate. Sería como demasiado tonto porque él viene a enseñarle a la gente, ¿cachai? En 1871 se hace la primera reforma constitucional, que es la prohibición de reelección presidencial. Y si ustedes se dan cuenta, ese año calza con el año en el que José Joaquín Pérez deja de ejercer. ¿Qué pasa? Que José Joaquín Pérez fue reelegido por 2 periodos, por eso es que acá dice que reina, que como que gobierna 10 años. ¿Ya? Porque todavía se seguía como la estructura de los decenios. ¿Cachai? Y él como que dijo, él fue el que hizo una reforma de la Constitución y dijo, ya, de aquí en adelante me los jodo a todos y yo soy el único presidente reelegido 2 años y nadie más puede, ¿cachai? Eso hizo. Entonces se pone fin a los decenios y esto se logró gracias a la fusión liberal conservadora, porque fueron ellos los que propusieron a José Joaquín Pérez como candidato. Y acá después dice que el sistema electoral estaba controlado por el Poder Ejecutivo. Gracias a esto los presidentes eran reelegidos y ponían un sucesor, que son los decenios. En 1874 se crearon las mesas o juntas electorales, que son básicamente lo que está hoy día, que se elige a gente al azar para que cuente los votos y así no hay intervención electoral. A pesar de que se creó otra institución encargada específicamente de contar los votos, los candidatos como que seguían interviniendo en esto, ya que, mira, dice, la reforma mencionada, que fue eso de que se crearon las juntas, ni las de otras medidas que tendieron al debilitamiento del Poder Ejecutivo y a la disminución de su poder interventor pudieron remediar totalmente estos problemas, porque en su reemplazo, o sea, ya que los candidatos no podían meterle mano a los votos, se recurrió muchas veces a abiertas prácticas de intimidación, uso de la violencia, cohecho y soborno sobre los votantes, con el fin de asegurar resultados favorables. ¿Entendieron eso? Sí, eso es lo del parlamentarismo. La misma cuestión que explicó el profe, pero sí parlamentarismo, pero también se hacían en esa época. La cuestión del sacristán pasó en el gobierno de Manuel Montt y por eso se creó la
la fusión liberal conservadora. ¿Quién se acuerda qué pasó en la persona de Sí, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo Como que el es profe que pasó que había un sacerdote que lo habían expulsado de la religión católica, entonces él apeló a la ley y demandó a la iglesia para que él pudiera volver a seguir siendo sacerdote. El poder legislativo le dio la razón y le dijo a la iglesia que él no había dicho nada malo y tenían que volverlo a reincorporar, pero la iglesia le dijo, usted métanse a lo suyo y nosotros a lo nuestro. Pero en ese momento aún no se hacía la circulación por completo. Entonces, por así decirlo, el Estado quedó picado y le dijo, bueno, si nosotros nos metemos en lo nuestro, entonces tú no te metes en lo de nosotros. Y ahí se separó todo el Estado. Con la iglesia. Bravo. La iglesia mete la guía de memoria. No, es que yo escucho. No, es que yo no escribo ni hago la guía, pero aprendo la materia. Elina, no te lo... Entonces la secularización de la sociedad ocurre cuando se le da la interpretación del artículo 5 y además tienen a favor los liberales de que llegan varios intelectuales que tienen otras religiones. Ya, eso de las reformas constitucionales y las prácticas parlamentarias. Lo que pasa es que una vez que se... ¿Por qué me da a mí? Una vez que se... Ya. Lo que pasa es que cuando se eligió, después de que la fusión liberal conservadora postulara a José Joaquín Pérez y José Joaquín Pérez ganara, el gobierno pasó de ser conservador a liberal. Pero obviamente el Estado no podía cambiar la Constitución completa y decir, ya, esta es una constitución que tiene más de conservadora que de liberal, así que la vamos a eliminar y la vamos a volver a hacer. No se puede, ¿cachai? Tienen que ir cambiando como de a poco. Y para esto se usaron las prácticas parlamentarias, que son como normas que no están establecidas ni estipuladas en ningún documento. Mira, dice... Dice, prácticas parlamentarias. Una práctica parlamentaria es algo que se hace habitualmente y que se pasa a considerar como norma, aunque no necesariamente esté estipulado en las leyes. Esto fue lo que ocurrió en el sistema político chileno. ¿Y para qué sirven las prácticas parlamentarias? Para transitar desde el periodo conservador hasta el liberal, en cuarto gobierno. Las dos principales prácticas parlamentarias que se hicieron fue esto, que es las interpelaciones que se le hace al Estado por el Poder Legislativo, y gracias a lo cual hubieron demasiadas rodillas ministeriales. Y la otra es lo que se usó con Balmaceda, que fue la aprobación de las leyes periódicas. ¿Cachan más o menos lo de Balmaceda, cierto? No, ¿Para dónde iba un borrador? ahí, por favor. Ya, pero no me retiro. Ya, mira, lo que pasa es que dice, de acuerdo a la Constitución del 1833, el Parlamento tenía la importante facultad de aprobar anualmente la ley de presupuesto. ¿Y qué es la ley de presupuesto? Lo que pasa es que aquí está Balmaceda. Y Balmaceda, obviamente, como es el presidente, tenía la autorización de usar dinero. Pero acuérdense que ahora este es un presidente del periodo liberal y, por lo tanto, el Congreso tiene más facultades que el presidente. Por lo tanto, Balmaceda no puede usar plata a menos que el Congreso le vaya aprobando el presupuesto. El presupuesto son como las cuentas que se le hacían a Balmaceda, así como que tuviera todo en orden. Al año. Sí, pues, anualmente. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, lo que pasó fue que Balmaceda quería construir obras públicas. Por ejemplo, quería hacer un ferrocarril, quería pavimentar calles, construir casas, etc. Y acá el Congreso estaba constituido mayormente por oligarcas. Y los oligarcas es gente de mucha plata que por lo tanto se llega al poder político, pero tienen como un lado B. Y ese lado B es que velan solo por sus intereses. Y entonces Balmaceda tenía el presupuesto vencido
y el Congreso tenía que aprobarle el presupuesto para poder hacer las obras públicas. Entonces el Congreso vio que Balmaceda iba a usar la plata para obras públicas y dijeron no, porque a mí no me interesa lo que le pase al pueblo, a mí me interesa lo que le pase a mi clase social nomás, o sea, solo los ciudadanos. Entonces esto como que no les beneficiaba mucho porque era más para el pueblo y obviamente como que los oligarcas como que no, ¿ya? Entonces Balmaceda les decía que por favor le aprobaran el presupuesto para él poder construir las obras públicas. El Congreso le dijo que no. Y aquí Balmaceda cometió un error, que fue que igual se gastó la plata. Claro, igual gastó la plata a pesar de que el Congreso no le había aprobado las leyes, sacó plata para construir estas obras, pero resulta que el Congreso fue y dijo, ya, paren porque yo no he aprobado no le he aprobado el presupuesto, lo que Balmaceda está haciendo es inconstitucional e ilegal. Delante alguien me preguntó por qué se le decía inconstitucional, ¿no? Creo que la Fran Esparta preguntó por el grupo. ¿Por qué se le decía inconstitucional a Balmaceda? Porque eso no se podía hacer. En la Constitución, el documento dice, no se puede usar plata sin tener el presupuesto al día. ¿Cachai? ¿Anualmente? Sí. Ay, ya. Y después sigue lo de los partidos políticos. El cuadro, sí, porque eso es lleva un poco de tiempo. Las leyes periódicas son como leyes son leyes que el Congreso le tiene que aprobar cada cierto tiempo a Balmaceda. Y una de esas leyes es la ley del presupuesto. Pero como que el profe no las pasó, ¿no? En realidad dijo lo del presupuesto, porque son varias. Ya, el cuadro, yo no lo tengo hecho, pero como que lo cacho. Mira, la chela tiene ese tiro que La chela del lado. Vaya, mi chela. Gracias, Chela. Gracias, chela. Oye, Ya. explico otra cosa del cuaderno. Pero como que no- había otro ¿no para pasa? que lo vayáis complementando. ¿Cuál otro? Este. Palito entre madre la hegemonía lo habían pasado, ¿qué pasó? No, porque si no lo hubiera dado como repaso. Ya, le explico otra cuestión que yo cacho que igual puede salir porque tenía un problema. Yo, el rojo. Ya, giro. Ya, espérate. Ya, mira. Ay, la leche no, si Dos negros, pero sí. ¡Qué sorpresa! Es que el cuaderno del profe pasó como el inicio del liberalismo acá en Chile. Cosa que no sale muy bien leído. O si bien sale como súper largo. Como súper difícil de entender. Entonces, por ejemplo, eso de qué sectores acoger las ideas liberales. Los sectores que acogen las ideas liberales son tres. Para empezar, están los fortuna de provincia, que son aquellos que heredan la plata, que son ricos porque sus papás son ricos y sus antecesores son ricos. Todas sus familias de aquí, por ejemplo. Ya, parece lo mismo. Ya. También están los nuevos ricos, que son aquellos que se han ido haciendo su fortuna de a poco. Esto es lo mismo que los oligarcas. Ya, y además, esto fue como súper poco especificado, pero el otro sector que acoge las ideas liberales son aquellos que están en contra del centralismo y el autoritarismo. El centralismo es cuando el Estado, o sea, el presidente, tiene mayor atribuciones que el poder legislativo. Y el autoritarismo era una característica típica de los decenios. Los presidentes eran autoritarios así como de mano dura. Y ahí después están los factores que permiten difundir el liberalismo en Chile, que son 4 principalmente. Para empezar está la llegada de liberales que trabajan, de intelectuales que llegan a Chile para educar, como por ejemplo Andrés Bello. Andrés Bello fue el primer rector de la Universidad de Chile, desarrolló el Código Civil y desarrolló la carrera de Derecho acá en Chile. Entonces, intelectuales como él llegaban a educar a la gente chilena. Otro factor fue que en el puerto de Valparaíso empezaron a llegar comerciantes europeos que traían consigo nuevos valores e ideas liberales. El tercer factor es que la gente de la aristocracia chilena, es decir, la gente que tenía mucha plata,
se podía costear viajes a Europa. La ideología que había en Europa era liberal y por lo tanto ellos volvían de nuevo a Chile con nuevas ideas liberales. ¿Ah? Los hijos de los ricos mandaban. Sí, eso, eran jóvenes. Después ellos volvían y estaban Y que llegaron a Chile intelectuales de Argentina, Latinoamérica y Europa. Entre ellos el más importante fue Bartolomé Mitre, que era un intelectual argentino que no sé qué hizo, pero no lo nombró, ¿no? Eso de la eclosión cultural es cuando ¿se acuerdan del sincretismo cultural? Sí. Es cuando el sincretismo cultural era cuando se juntaban dos civilizaciones y salía una nueva con características de ambas. Esto es lo mismo, una eclosión cultural es como lo mismo pero en cuanto a ideas. Se juntaban varios intelectuales en un solo lugar, debatían sus ideas y surgía un nuevo pensamiento o corriente filosófica. La primera generación de intelectuales chilenos que hubo fue en 1842, que fue un año súper importante porque ese mismo año se creó la Escuela de Preceptores y la Universidad de Chile con Domingo Faustino Sarmiento de director. Ya. Y gracias a la primera generación de intelectuales chilenos, creada en 1842, nace la Sociedad Literaria con José Victorino Lastarria, fue el primer promotor de las ideas, no, de la literatura nacional. Y después está eso de los factores que propician la expansión de la educación, que son el rol de Estado, el rol de los privados y el rol de la Iglesia. Ya, lo que pasa es que en 1860 se aprobó la ley de instrucción primaria y por eso... No, colócate más para acá. En 1860 se aprobó la ley de instrucción primaria. Entonces el Estado pasó a ser el principal sostenedor de la educación pública, sobre todo la educación primaria. Pero en ese tiempo la educación era súper buena, de calidad, tenía profesores que eran llamados profesores normalistas y que eran un poco violentos de mano dura. Y lo malo es que el gobierno manipulaba los contenidos y los pasaba de manera subjetiva. O sea, les traspasaba ideas, valores e ideologías a los alumnos. Obviamente, si yo me paro acá a hacer clases de historia y les digo, paso los conservadores y liberales y digo, los conservadores son buenos, los liberales son malos, los niños van a crecer con esa idea. Entonces nació algo que se llama educación libertaria, que son aquellos que están en contra de que el Estado manipule los contenidos. Después el rol de la Iglesia Católica, en 1888 Mariano Casanova formó, el 21 de junio de 1888, Mariano Casanova formó la Universidad Católica. Ay, ya, la educación, formó la Universidad Católica, privilegiando la libertad de enseñanza. El hecho de que la Iglesia Católica hiciera una universidad tenía un factor a favor y otro en contra para los liberales. Ya, el factor a favor era que al crearse una universidad nueva se estaban ampliando los horizontes de la educación para la gente de Chile. Pero la desventaja es que la Iglesia nuevamente está destruyendo la sociedad. ¿Cachai? Y obviamente los liberales lo que querían era lograr la secularización de la Iglesia con la sociedad, que se separara, que no influyera. Pero el día que se creó una escuela católica, o sea, una universidad católica, igual se influyen como cosas de la Iglesia a los estudiantes. ¿Cachai? Y el rol de los sectores privados como que nos explica muy bien, tengo 2 puntos anotados y sería... Y eso es una cuestión que la niña le puso que estaba, pero que el profe se lo revisó y yo no lo escuché nunca. Crea y supervisa empleos o contratos, autoriza o niega y no le entendí más la letra. Esto sale en la guía, sale textual. Esta no es la que se llevó la Javi Caro. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Atribuciones del Congreso y... En la guía dice que Se supone que está contradiciendo el presidente, prohibiciones como por ejemplo cuando le prohíbe el presupuesto. 1. Atribuciones del Congreso. Después el Parlamento debe estar sobre el presidente. Crea y suprime empleos con talleres o contra... No me quedo la letra. O contra... Autoriza o niega. No importa, chao. Paula, ¿tú lo vas a mandar? Oye, Babi, entre las
Oye, paro de... Ya, Pali. ¿Qué más vamos a explicar o no hay nada más? Anda para allá. No, eso era como lo principal en realidad, porque después tenemos que los gobiernos liberales, acá comienzan con José Joaquín Pérez, que llega gracias a la fusión liberal conservadora, porque es candidato de esa corriente política. Y después Federico Errázuriz Sañartu también llega gracias a la fusión liberal conservadora, pero esta rompe un año antes de que él salga de su gobierno, así que después, de aquí en adelante, de Aníbal Pinto para abajo, son de real liberales presidentes, ¿cachai? Oye, ¿y las niñas del B dijeron que le entraban estos presidentes o no? No, según yo no. Pali, ¿tenías este cuadro? La hoy lo tiene. ¿Y esas imágenes de los cositos hay que aprendérselas? En la prueba del lado no salió, pero yo me la aprendí igual. ¿Ya eso era todo? Ya, un mensaje. Chao, que nos vaya muy bien en la prueba, porque si nadie va a ser el mejor.